La reforma educativa de 1992. Carlos Salinas de Gortari. La modernización educativa. La reforma educativa de 1992. La modernización educativa. Durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari. Las acciones realizadas en materia educativa por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se producen en el marco de lo que algunos analistas califican como el fin de un ciclo en el desarrollo de los sistemas educativos latinoamericanos. Consistió en un acelerado proceso de expansión y diferenciación del sistema educativo. Por una parte, y por otro, el sistema educativo nacional se diversificó en el surgimiento y consolidación de otros subsistemas educativo técnico agropecuario, bachillerato, universidades. Este último proceso, aunado a la terrible caída del gasto educativo durante la década de los 80, generó tensiones, contradicciones que revelaron la rigidez y la obsolencia de ciertas estructuras curriculares, administrativas, etc. Así, hacia finales de los 80, el sistema educativo nacional llegó a un momento de agotamiento en algunos de sus patrones de desarrollo. El acelerado ritmo de crecimiento de la matrícula en todos los niveles disminuyó o se estancó. El financiamiento descendió a los niveles de 1979. La calidad del servicio, sobre todo en educación básica, se puso en tela de juicio. Esta situación llevó al gobierno a identificar 4 grandes problemáticas del sistema educativo nacional: eficiencia, calidad de la educación, centralización, burocracia y financiamiento. Las acciones que incluyó para el programa de la modernización educativa fueron: mejorar la calidad de la educación en congruencia con los propósitos del desarrollo profesional, descentralizar la educación y adecuar la distribución de la función educativa a los requerimientos de su modernización y de las características de los diversos sectores integrantes de la sociedad, fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer educativo, la formalización de la descentralización administrativa. En este caso se reafirma la función normativa de la SEP. Respecto a la educación básica y normal, la instauración de un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional de maestros, instauración de un sistema nacional de evaluación del sistema educativo. Incluye una verdadera equidad educativa para que los estudiantes tengan buen rendimiento escolar. El Acuerdo Nacional para el Mejoramiento Productivo del Nivel de Vida hace referencia al campo educativo para mejorar el nivel de vida nacional y como medio para el bienestar social. Además, constituía la condición indispensable para modernizar al país, pero a partir de su proceso de transformación, el cual se enfocaría al replanteamiento de los contenidos, métodos educativos, organización del sistema, descentralización y la inclusión de la sociedad en esta tarea. En general, el PND proponía que el énfasis de su esfuerzo sería puesto en la educación básica. La tendencia continuaría hacia la educación técnica y su vinculación con el aparato productivo del país, y finalmente se consideraría a la educación superior como un área con necesidades de cambio en cuanto a calidad y ampliamiento de su oferta.
Todo esto parte de un nuevo modelo de desarrollo educativo, el cual, entre otras cosas, busca optimizar las relaciones entre el aparato productivo y el sistema educativo, y el objetivo principal de ello es lograr una mayor competitividad de los recursos humanos para la economía de libre mercado. El programa de modernización educativa formaba parte de los programas de mediano plazo contenidos del PND, particularmente el apartado 7, contemplaba a la educación superior. La educación tiene que ser de calidad. Fueron elementos constantes en las proyecciones del PME. La calidad de la educación básica es deficiente, en que por diversos motivos no proporciona el conjunto adecuado de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas, actitudes y valores necesarios para el desenvolvimiento de los educandos y para que estén en condiciones de contribuir efectivamente a su propio progreso social y al desarrollo del país. Aun cuando el acuerdo presentó un diagnóstico de los problemas educativos en el sistema federal, a nivel estatal no se realizó un análisis similar. De hecho, la mayoría de los sistemas educativos estatales poseían baja capacidad administrativa y en algunos casos no tenían un sistema educativo propio. A cambio de financiamiento federal solo existía un acuerdo, no un compromiso formal, para que los gobiernos de los estados aumentaran su gasto en educación básica. Por otra parte, el acuerdo no incluyó un mecanismo de rendición de cuentas en el manejo de los recursos federales por parte de las entidades. Finalmente, la problemática sindical no fue resuelta, ya que el acuerdo no incluyó la división del CENTE. Como resultado de ese proceso descentralizador, las secciones estatales del sindicato se encuentran en igual o mejor terreno de negociación frente a sus gobiernos que el sindicato nacional ante el gobierno federal. Nunca es fácil evaluar los logros en la educación pública, pero resulta aún más en un sexenio con tantos cambios políticos y afectando el retraso generado por las crisis económicas de 2 décadas. A pesar de que el aumento del porcentaje del PIB dedicado a la educación pública llegó a 6%, según declaraciones de Pescador Osuna, la educación pública dejaba mucho que desear al fin del sexenio, pues todavía es reflejo de la terrible desigualdad social del país y no solo injustamente distribuida en el territorio nacional. El mejoramiento de la calidad de la enseñanza depende de la que obtengan los maestros y el proyecto. Confió en que esto se logrará con la creación de la carrera magisterial, relacionando preparación y calidad del trabajo a mejores ingresos. No logró aplicarse todo el programa de actualización y, según parece, el proyecto de viviendas para los maestros quedó en el tintero. El éxito del